Hola, ¿qué tal? Este video lo hago para tratar de dar una motivación geométrica y analítica a por qué nos interesa encontrar los polinomios de Taylor de funciones de varias variables y también dar origen a un nuevo criterio de la segunda derivada que sirva para funciones de varias variables. Para ello voy a empezar compartiéndoles unas gráficas. En esta gráfica podemos observar que tenemos una, esta se le llaman formas cuadráticas a los polinomios de dos variables de segundo grado. Y pues ustedes ya están muy familiarizados con que aquí debe de haber un máximo, ¿no? ¿Por qué? Pues porque este paraboloide tiene sus dos coeficientes negativos, ¿cierto? De este lado ahora tenemos un mínimo, también debe ser muy natural para ustedes porque es un mínimo y es debido a que sus dos coeficientes de los términos x cuadrada y y cuadrada son positivos. Por último, tenemos un punto silla, que también uno demuestra fácilmente que el origen en efecto es un punto crítico y un punto silla, debido a que los dos coeficientes de x cuadrada y y cuadrada tienen signos distintos, ¿no? Entonces, todas estas formas cuadráticas son muy sencillas de analizar en el punto crítico que es el origen, ¿no? Las constantes que yo añadí solo son para que se vean mejor en la gráfica. Sin embargo, hay términos que son relevantes como los términos mixtos, ¿no? Es decir, x cuadrada y y cuadrada no son los únicos términos que pueden haber de segundo orden en funciones de dos variables. También puede estar esta, ¿no? Que es 3x por y. Y se dan cuenta, da origen a un punto silla, ¿no? Entonces, se vuelve más interesante preguntarse si el origen es máximo, mínimo, punto silla cuando añades términos mixtos. De hecho, sin términos mixtos, es un caso que ustedes resolvieron en general para su tarea en uno de los ejercicios. Ahora, ¿por qué nos interesa esto? Bueno, pues porque nosotros lo que vamos a querer hacer es aproximar una función con una forma cuadrática. Entonces, por ejemplo, aquí tengo esta función, que es la de morado, y la estaría aproximando primero con su parte lineal y también con su parte cuadrática, que es la parte verde. Ahora, ¿por qué nos interesa todo esto? Bueno, recordemos cómo se originó el criterio de la segunda derivada para funciones de una sola variable. Bueno, para funciones de una sola variable, cuando teníamos un punto crítico, sabíamos que era un mínimo relativo si su segunda derivada era positiva, ¿no? Y nos daba este caso, ¿no? Si la segunda derivada era negativa, entonces teníamos que la función era cóncava hacia abajo y entonces teníamos un máximo. Sin embargo, si la segunda derivada era cero, pues ahí ya era inconcluso, ¿no? Entonces, en ese momento, todavía no habíamos visto polinomios de Taylor, ¿no? Cuando a nosotros nos enseñan esto en cálculo uno. Entonces, nos daban la intuición de que esto ocurría porque la segunda derivada tiene una interpretación geométrica que es la concavidad, ¿no? Sin embargo, ahora nosotros sí tenemos polinomios de Taylor, sí sabemos usarlos. Entonces, este criterio de la segunda derivada se puede replantear de la siguiente forma. Ah, está bien. Ahí está. Entonces, ahí lo que tengo es mi punto C es un punto crítico. Entonces, este término de la aproximación de segundo orden se va y solo me queda la parte cuadrática. Entonces, mi función localmente se está comportando de esta forma. Eso hace que nos tenga más sentido que si la segunda derivada es positiva, entonces estamos frente a este caso. Y entonces nuestra función localmente se comporta como x cuadrada. Sin embargo, si la segunda derivada es negativa, entonces localmente nuestra función se está comportando como menos x cuadrada, ¿cierto? Y eso ya hace más sentido el criterio de la segunda derivada, hasta es más fácil de memorizar. Y el caso 3 pues nos decía, no, pues si tú tienes que tu segunda derivada es cero, pues entonces este término también se anula y no sabes cómo se comporta localmente la función, ¿no? Sin embargo, ya que tenemos polinomios de Taylor, pues esto nos da mucha interpretación y podemos ir más allá. Por ejemplo, un caso 3.1 yo le llamé, es la primera derivada de cero, eso es un punto crítico, la segunda derivada de cero, eso no nos permite utilizar el criterio de la segunda derivada, pero si la tercera derivada es distinta de cero, entonces eso significa
que mi función localmente se comporta como una cúbica. Y entonces, por ejemplo, en este caso, mi función se está comportando como x cúbica. Y si la tercera derivada fuera negativa, entonces se estaría comportando cerca del punto crítico como menos x cúbica. Y entonces en este caso es un punto silla, ¿no? Entonces, ese es el poder de tener a nuestra disposición los polinomios de Taylor. De hecho, la demostración de este tipo de casos, ¿no? Cuando las primeras n derivadas son cero y hasta hay una enésima más un derivada que ya resulta distinta de cero, pues tú vas a poder identificar si es un máximo, mínimo o punto silla, dependiendo de la paridad de n y también de si esa derivada distinta de cero es positiva o negativa. Eso lo puedes revisar en el Spivak, ¿vale? Entonces, regresando a funciones de dos variables, nosotros lo que tenemos es la función original de morado. También tenemos la aproximación lineal, para que no se les olvide, ¿no? La aproximación lineal viene con las primeras derivadas parciales. Y entonces hace todo el sentido del mundo que para aproximar en segundo grado vamos a necesitar las segundas derivadas parciales. Entonces, nosotros queremos dar una aproximación ya de segundo orden, ¿no? Esta es la parte de primer orden y esta la de segundo orden. Y pues, ¿cómo se ven? Bueno, se ven de esta forma. Se dan cuenta, ahí aparecen las segundas derivadas parciales y en esencia es que la función original, f de x, y, se comporta localmente como una parte constante, una parte lineal y también una parte cuadrática, ¿no? Que en general se puede escribir de esta forma. Y estas son las que les dije que se llaman formas cuadráticas. Así que, ya que podemos aproximar localmente a nuestras funciones con formas cuadráticas, pues queda la pregunta de cuándo estas formas cuadráticas tienen un máximo o un mínimo, ¿cierto? Entonces, para ello, vamos a checar otra, otra grafiquita. Entonces, eh, aquí está lo que les comentaba, de que si A y B son ambas del mismo signo, tenemos un mínimo o un máximo, ¿no? Si ambas son negativas, un máximo. Si ambas son positivas, un mínimo. Aquí tengo una forma cuadrática sin un término mixto. Sin embargo, si la A y B tienen signos distintos, pues nos encontramos con un punto silla. Y queremos resolver ese mismo problema, pero ahora añadiendo términos mixtos. Entonces, aquí, ahora sí tengo una forma cuadrática general, ¿no? C es el coeficiente de mi término mixto y dependiendo de C, voy a tener un mínimo, máximo o punto silla. Realmente, o sea, como que C ya tiene más peso, ¿no? O sea, no solo importan A y B, ¿no? Por ejemplo, aquí si C es muy grande, se va aquí, y si C es muy pequeña, se mantiene en mínimo, ¿no? O va alternando. Entonces, ¿cómo le haremos para resolver este caso? Bueno, pues, si nosotros quitáramos los ejes, resulta que nuestro paraboloide sigue siendo un paraboloide e incluso podríamos tomar unos ejes que les llamamos ejes propios, en donde ahí nuestra función se comporta como si no tuviera término mixto. No sé si lo ven. Ahí el elipsoide, como que, bueno, la elipse ya está con sus ejes dirigidos a los ejes que nosotros escogimos, ¿no? Porque si tomamos los ejes originales, pues efectivamente nos encontramos con una función de este estilo, con un término mixto. Sin embargo, si tomamos los ejes propios, entonces hacemos más sencillo nuestro análisis, porque entonces solo va a depender de, en esos ejes, cómo sean estos coeficientes A y B, ¿no? Ya no va a haber un término mixto. Otra forma de pensarlo es que nosotros pudiéramos rotar esta gráfica. Es decir, la voy a primero cambiar de color. Y en vez de cambiar los ejes, tomar la gráfica de esta función y rotarla para que coincida con los ejes las direcciones de crecimiento. Entonces, empiezo a rotar y ahora termino con una función que ya no tiene, ya desapareció el término mixto. Y eso hace que sea más fácil, dependiendo de cómo quedaron los coeficientes de x cuadrada y y cuadrada,
saber si estamos frente a un máximo, un mínimo o un punto silla. Y esto quizás ya les esté recordando a una parte muy importante de álgebra lineal, que es la diagonalización, ¿no? Entonces, la idea esencial va a ser escribir a este tipo de funciones de esta forma. A, B, no, A, C medios, B, por XY y por XY. Si ustedes hacen esta multiplicación de matrices, les va a terminar dando lo de la de izquierda. Sin embargo, ¿por qué nos interesa hacer esto? Pues porque en medio nos queda una matriz que en principio no está diagonalizada, ¿no? ¿Por qué? Porque tiene términos fuera de la diagonal. Entonces, la intuición es, utilizando herramientas de álgebra lineal, vamos a diagonalizar esa matriz. Entonces, esta matriz va a ser equivalente a una forma diagonalizada lambda 1, lambda 2. Y ahí ya vamos a poder resolver si se trata de un punto crítico, que es un máximo, un mínimo o un punto silla. Entonces, espero se haya entendido más o menos la idea de esta parte del curso, lo que estaremos haciendo durante esta semana para poder por fin tener un criterio de la segunda derivada.